Buenos días, en este caso vamos a hablar sobre cada uno de los trayectos curriculares ofrecidos para la educación secundaria desde la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán. Estos trayectos, como ustedes vieron en el video anterior, tratan de complementar la formación secundaria brindando competencias específicas laborales. Vamos a ofrecer en este momento para el año 2019 tres trayectos: el trayecto de logística y gestión de la cadena de suministro, el trayecto de administración de las operaciones y el trayecto de gestión de proyectos. En este video vamos a dar una pequeña introducción a cada una de estas disciplinas. Empezamos por el trayecto de logística y gestión de la cadena de suministro. La logística es una de las ramas de administración que más ha crecido en los últimos años. Tiene mucha relación este crecimiento con el crecimiento de la informática y la facilitación de las herramientas que trae aparejado. Bueno, la logística tiene que ver con todo el movimiento de materiales y de información, uno en un sentido y otro en el otro. En el caso de los materiales, desde las materias primas muy lejanas hasta el cliente, y en el caso de la información, desde el cliente, que es quien solicita la mercadería o el producto o el servicio, hasta los proveedores. Bueno, estos movimientos, sobre todo cuando más complejos son más caros, agregan valor al producto. ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos, por ejemplo, en el caso de una comida, es tener la comida disponible o en la heladera o en el súper más cercano del barrio, aunque se haya hecho, por ejemplo, en lugares tan distantes como en Europa. Bueno, a la vez de agregar valor, por supuesto que también agregan costos. Entonces, es muy importante el manejo de la logística para que el producto esté en tiempo y en forma disponible. Como el comercio anteriormente en la antigüedad se hacía de alguna manera más o menos local, la mayor parte del comercio, y hoy es global, esa es otra de las razones por las que la logística ha crecido tremendamente. Bueno, de esto se trata el trayecto. ¿Qué cosas vamos a aprender? A conocer la cadena de abastecimiento, que es esto que hablábamos desde el proveedor lejano hasta el cliente, a gestionar de forma adecuada en que la empresa debe comprar los materiales y también adquirir los diferentes servicios, como por ejemplo el servicio de distribución o el servicio de almacenamiento. Vamos a aprender también cómo se debe producir en la empresa para poder entregar a tiempo y en el lugar preciso de los productos, porque si se produce, digamos, de alguna manera solamente con sentido común, muchas veces se generan altos costos, quiebras de stock o problemas en el transporte. Entonces vamos a aprender cómo debe ser esa producción. Luego aprenderemos también cómo vamos a organizar la distribución de estos productos y servicios para que lleguen al cliente en forma adecuada. No se olviden que los clientes trabajan, viven en lugares diferentes. Algunas logísticas son especiales, como las de las vacaciones, por ejemplo, donde muchísima gente va a lugares relativamente pequeños. Vamos a aprender también a gestionar el almacenamiento. El almacenamiento es muy importante para la empresa, también genera costo y también es estratégico manejarlo bien. Y también a gestionar el transporte y muchas otras cosas más. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué hace la gente que trabaja en logística? Bueno, mucha gente ayuda a que las empresas compren mejor, tanto en precio como en calidad de la materia, en la forma de materia prima, en la forma de la entrega y en los tiempos. Coordinan la producción para que los productos estén disponibles en el tiempo y en el lugar adecuados, y además con ciertas características, como por ejemplo si son productos que son de alguna manera que se pueden contaminar, o bien si son productos perecederos. Coordinan los transportes de materias primas y de productos finales. También se realiza simulación de estos procesos logísticos en computadoras para aplicar después estas soluciones en la práctica. Gestionan los almacenes. Hoy ustedes habrán escuchado hablar de los centros de distribución. Son lugares tremendamente grandes donde se almacena mercadería, algunas con frío, algunas con cuestiones de seguridad y algunas inclusive materias vivas también, ¿no es cierto? Y eso de alguna manera tiene muchísimo dinero metido ahí adentro, y eso se gestiona adecuadamente también para generar ahorros y menores pérdidas. Y por último también coordinan equipos de trabajo logísticos para que hagan las tareas de forma adecuada. El segundo trayecto que vamos a ofrecer es el trayecto de administración de producción y operaciones. Ustedes se preguntarán de qué se trata esto. Bueno,
En la actividad empresarial hay una gran parte de estas tareas y de actividades que se repiten muchísimas veces. Como por ejemplo, imagínense en un banco la tarea de cambiar un cheque o de permitir un depósito. Bueno, entonces estas operaciones tienen por supuesto costos asociados, tienen costo de personal, de equipos y además, de alguna manera, como se repiten tantas veces, tienen muchísima injerencia, muchísimo impacto en el costo total. Por ejemplo, hablando de lo que hablábamos recién de los bancos, el uso de los cajeros automáticos es una consecuencia un poco de la administración de operaciones, donde se automatiza una parte del proceso. Bueno, también de alguna manera estas operaciones hacen que si se hacen mejor, mejora la calidad. Por ejemplo, si un producto es manipulado adecuadamente con condiciones digamos, de alguna manera de esterilidad, va a hacer que ese producto no se contamine y dure más tiempo. También, si se trabaja también adecuadamente, va a hacer que esos productos no se rompan o que lleguen mejor a destino. Entonces, estas cosas ayuda también la dirección de operaciones. Y por supuesto, ni hablar sobre la forma en que se produce, propiamente dicho, el producto, los equipos, la tecnología, los materiales asociados y la información que se tiene sobre el cliente que se puede volcar sobre el producto. Estas operaciones, bueno, involucran personas, materiales, equipos tecnológicos y sistemas. Optimizar entonces estas operaciones va a ser fundamental para la economía de la empresa y después para la economía en general. ¿Qué cosas se aprenden? Bueno, primero que nada se visualizan estas operaciones que hacen como una transacción bancaria, como la realización de una mesa de pino, como el envasado de un cartón de leche o de una gaseosa. Bueno, se pueden calcular sus costos, los tiempos que deben ocupar y los tiempos que pueden mejorarse. Muchas veces hay muchos tiempos que son de alguna manera desperdiciados y la administración de operaciones va a permitir que esto se haga en buena relación. Interpretar la relación con otras operaciones. Todas las operaciones tienen operaciones precedentes y operaciones posteriores. Por lo tanto, interpretar esto y hacer que se coordine adecuadamente es trabajo de quien hace la administración de operaciones. También vas a aprender cómo se manejan las personas y los equipos para lograr los mejores resultados. Y por último, también se gestionan las tecnologías, como hablábamos en esto, por ejemplo, del cajero automático, o como hablamos también en algo que es muy conocido para nosotros, que es el Tetra Pak, que es donde viene la leche, los yogur y muchas otras cosas que son importantes, digamos, para el manejo y para la gestión de las operaciones. Entonces, toda esa tecnología asociada es muy importante. ¿Qué hace la gente que trabaja en la administración de operaciones? Bueno, coordinan equipos de trabajo multidisciplinarios para que mejoren ese trabajo. Calculan los costos, es muy importante, por eso vemos aquí esta transparencia, cuáles son los costos asociados a las distintas operaciones. Tratan, por supuesto, de mejorarlo. Se analizan los tiempos de trabajo, también lo mismo para optimizarlo. Analizamos las operaciones para hacerla con la calidad adecuada, de la forma en que tienen que ser. Por lo tanto, quien hace administración de operaciones muy probablemente esté involucrado en la gestión de procesos y ayude en la certificación de calidad de las empresas. Se proponen nuevos productos y formas de trabajar más adecuadas. ¿Para qué? Para que las operaciones que antes se hacían de una manera se hagan de otra y de alguna manera se vaya mejorando tanto los costos como la calidad y la economía en general. El último de los trayectos que vamos a ver es el trayecto de gestión de proyectos. Bueno, todas las actividades económicas se manejan por proyectos. Por ejemplo, cuando se abre una empresa es un proyecto. Cuando se instala, por ejemplo, una línea de producción, estamos hablando de un proyecto. Cuando se va a abrir una nueva sucursal, cuando se va a cambiar una máquina o cuando vamos a diseñar un nuevo producto, todas estas cosas implican proyectos. Los proyectos, como se realizan en la vida económica de las empresas muchas veces, por ejemplo, una empresa de 10 años puede tener 100 o 200 proyectos en su haber y normalmente los proyectos son costosos. Diferencian los proyectos de las operaciones, que las operaciones se repiten, por lo menos en lo deseable, muchísimas veces de la misma manera. Los proyectos son parecidos, pero siempre tienen sus cuestiones distintas por el tema del tiempo en el que se dan, las personas que están involucradas. Entonces, pero a su vez manejan en general muchísimo más dinero que las operaciones y también como
tienen un poco más de incertidumbre, es muy importante su estudio. Bueno, entonces es muy importante esta disciplina porque va a permitir que las empresas, los países, las organizaciones sin fines de lucro, que todas trabajan por proyectos, trabajen de una manera mejor. ¿Qué cosas se va a aprender? Bueno, lo primero que se hace es formalizar un proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene que comprenderse para todas las personas. Incluso el banco que te va a financiar el proyecto tiene que entender perfectamente qué es lo que estamos haciendo. Se pueden calcular y se deben calcular los tiempos que podría durar un proyecto en la realidad. No solo lo que nosotros creemos, sino lo que puede pasar, todos los problemas que puede haber y cuál es el tiempo mínimo y cuáles son las actividades críticas para llegar a su consecución. Presupuestarlo, o sea, así como calculamos los tiempos, también calculamos los costos, porque muchas veces los proyectos no llegan a buen puerto porque se acaba el dinero que estaba disponible para ese proyecto mucho antes que se logren los objetivos. Entonces, manejar los presupuestos de los proyectos es también muy importante. Hay algo que son los riesgos. Todo proyecto, toda actividad está sujeta al riesgo. Como los proyectos suelen ser relativamente largos con respecto a las operaciones y los procesos, hay muchos riesgos de que las condiciones cambien, condiciones meteorológicas, condiciones de la economía o condiciones del mercado laboral. Entonces, determinar estos riesgos del proyecto y cómo se puede hacer para mitigarlos es bastante importante. Bueno, se manejan programas como por ejemplo el Microsoft Project o el Mr. Project que permiten seguir proyectos y posibilitar una mejora en su gestión. Y por último, se puede también armar y coordinar grupos de trabajo en proyectos. Todos los proyectos suelen tener características multidisciplinarias, entonces por lo tanto, saber manejar los grupos es muy importante para lograr los resultados en los proyectos. ¿Qué hacen quienes trabajan en proyectos? Bueno, gestionan la planificación temporal del proyecto, desvíos y contingencias. Ustedes van a ver, si ven las noticias de un diario, van a ver que muchas veces se dice tal obra está con un grado de avance mucho menor que el que debería estar. A tantos años de la promesa de la terminal todavía no se terminó de construir. Todas estas cosas tienen que ver con la planificación temporal del proyecto, los desvíos que puede haber y las contingencias. Habíamos dicho también que gestionan los presupuestos y costos del proyecto. También, si ustedes leen un poco cualquier noticia de la política y todo, dice todavía no se implementó porque no llegaron los fondos de tal lado o porque lo que llegaron no alcanzaron para esto. Bueno, esto es de alguna manera metier de la presupuestación de proyectos. Coordinan la gente, los recursos humanos, la comunicación, que es muy importante dentro de los proyectos, y la información que va a estar asociada. Aportan con su conocimiento a la elaboración de contratos en los proyectos. ¿Por qué? Porque como hay mucha gente involucrada, muchos agentes diferentes, cada uno tiene que cumplir con su responsabilidad para que el proyecto se lleve a cabo. Gestionan proyectos mediante metodología de manejo de incertidumbre y ciclos de vida. Son herramientas que vamos a ver aquí y que son muy importantes para que los proyectos se lleven a cabo con éxito. Y también gestionan las adquisiciones, o sea, todo lo que hay que comprar y contratar en el proyecto para que se puedan hacer las diferentes fases, actividades y tareas que componen el proyecto. Es una disciplina muy demandada también, al igual que las otras dos, en el mercado laboral. Bueno, con esto hemos dado un panorama de las cosas de los trayectos curriculares ofrecidos y bueno, ustedes lo pueden ver más información de esto simplemente buscando en YouTube o en Wikipedia. Hay muchísima información sobre estas tres especialidades de alguna manera de los trayectos y todas tienen una alta demanda en el mercado laboral, lo cual facilita la inserción de la persona en el mercado laboral específico de estas competencias. Muchas gracias. Cualquier cosa estamos a su disposición en los datos que tuvieron en la última transparencia, pero de última se los repito aquí: industrial@herrera.unt.edu.ar o al número de teléfono 3816-408-406. Mi nombre es Julio Rodríguez Rey y quedo a su disposición.